Bueno, ya queda grabada la clase como estamos haciendo siempre. Ahí no sé si Sofía no se puede conectar. Bueno, vamos a ir empezando. Un poco, como les comentaba, estamos en la última clase del taller. Bien, la idea es hablar un poco de lo que es el sistema logístico en sí mismo, ¿tá? Algunas consideraciones, algunas formas de gestión, de logística. Obviamente que el tiempo que tenemos de clase no nos va no nos va a dar para profundizar mucho sobre el tema, pero sí, bueno, vamos a tener una idea general o global de lo que es el sistema logístico, ¿bien? El sistema logístico consta de básicamente tres grandes áreas, ¿verdad? Una que se le enfoque en sistemas, entender en qué sistema o qué tipo de sistema logístico es el que tenemos. Bien, por lo general la logística se basa bajo dos sistemas, uno es la gestión vertical y el otro es la gestión horizontal, bien, del cual vamos a hablar un poquito después. Después se habla de la gestión por procesos, los procedimientos, los procesos, eh, cómo está armado o cómo está diseñado cada paso que vamos a dar, si hay un protocolo para hacer las cosas, se cumple el protocolo, no se cumple. Bien. Y después está la logística física, que es la logística de entrada, interna y de salida. Bien. Bueno, hay una frase que en realidad se le adjudica a Einstein, pero en sí nadie sabe si Einstein la dijo, que es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Bueno, claramente si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Bien, ¿cuál es el fin de todo esto? Bueno, lo- y como hablamos de las clases atrás de lo que era la parte de mejora continua o los principios de Deming, provocar una mejora para mejorar nuestros procesos. Bien, y eso siempre va a ir de la mano de que, se pone un cartel acá de Zoom, de que, bueno, nuestras teorías sean compatibles con todo. Bien, y obviamente que esas teorías para poder hacer las cosas hay que demostrarlas empíricamente. ¿Tá? Nosotros podemos cambiar, hay uno de los principios de Deming que habla, bueno, perder el miedo o provocar una mejora. En realidad, hay muchas empresas o dentro del ámbito empresarial o laboral, o mismo en nuestra vida cotidiana, que decimos, bueno, no, yo voy a seguir haciendo esto porque, bueno, esto eh, me sale y me resulta. Bueno, perfecto, pero ¿por qué no probar de hacer otra cosa? Y eso habla del principio de Deming de perder el miedo. Decir, bueno, el miedo a arriesgarse a cambiar, dar ese paso y decir, bueno, puedo seguir haciendo lo mismo, pero a su vez, de forma paralela, puedo probar otro camino para poder hacer las cosas. Y ahí, al final, y una vez que esté demostrado empíricamente con hechos, decir, bueno, el camino nuevo que probé me dio los buenos resultados, me dio los resultados que esperaba, bueno, sí, cambio. No, bueno, voy a reformar ese proceso. Mientras tanto, sigo haciendo eso que me seguía resultando. ¿No? Bueno, el sistema logístico comprende el conjunto de etapas escalonadas en una secuencia lógica, el proceso, y esto tiene que ver con los procesos, básicamente, cómo se ejecutan los casos, las cosas, los procedimientos. Bien. Por lo general, las empresas que trabajan bajo la consigna de normas técnicas en gestión de calidad ya tienen los procedimientos totalmente escritos, diseñados, aparecen las no conformidades, bien, que esas no conformidades a veces las podemos ver como un punto negativo. Y bueno, ¿por qué verlo como un punto negativo si en realidad es una conformidad, es un suceso que pasó? En realidad eso puede ser un punto de mejora. Es decir, a veces los aspectos negativos los tenemos que ver como algo positivo. ¿Por qué? Bueno, porque yo a partir de ahora sé cómo mejorar esto. O cómo hacer para que esto no pase, o si pasa ya tengo la solución. Bien. En la consecución de lograr objetivos logísticos mediante el uso adecuado y racional de los recursos al menor costo y con el mayor valor agregado posible. Bien, en realidad la definición de sistema logístico retrae o nos retrae varias cosas que estuvimos viendo
anteriormente. Bien, la eficiencia, la eficacia, la efectividad. Podemos incluir la misión y visión también, ¿por qué no? Y a su vez, también lo que era la famosa propuesta de valor. Eso que a mí, o lo que es la famosa propuesta de valor, lo que a mí me hace diferente de los demás y de por qué los clientes optarían a trabajar conmigo y no con otra persona. ¿Tá? Que eso, bueno, es a grandes rasgos lo que es la propuesta de valor. ¿Tá? Recordemos que la propuesta de valor se da mediante tiempo y lugar, tiempo y espacio. Bien, bueno, ¿me escuchan todos bien? Perfecto. ¿Me están viendo en la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, esta pequeña diapo o esta diapo que nos vemos acá nos muestra nuestro entorno. ¿Ah? ¿Se acuerdan que, no sé si fue la clase pasada o la anterior, que estábamos viendo el tema de, bueno, la fidelización del cliente y las nuevas características sobre la fidelización del cliente, hacia dónde apuntaba? Bien. Bueno, esto básicamente es donde engloba todo. Yo tengo un entorno, bien, el hoy, ahora, el estado real, el estado de situación, cómo me encuentro, eso lo podemos sacar con el viejo y querido FODA, a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que entiendo que todos estamos capacitados para hacer. A veces hacer un análisis FODA de nuestra área o de nuestro entorno es muy difícil. ¿Por qué? Por la simple razón de que es muy difícil ser objetivos con nosotros mismos, o muy objetivo y carecer de parcialidad, o de imparcialidad más bien. Entonces cualquier cosa que hagamos va a tener ese dejo de subjetividad. Bueno, yo entiendo que esto lo estoy haciendo bien. Por eso el FODA a veces quizás hasta puede ser muy cruel con la gestión que estamos haciendo nosotros. Pensamos que la estamos haciendo bien, pero bueno, en definitiva podemos tener un montón de debilidades también, así como un montón de fortalezas. Por eso es bueno que siempre, no digo diariamente, periódicamente, pero sí cada cierto periodo de tiempo, hacer un propio análisis FODA de nuestro sector, de nuestro área, donde estamos, bueno, cómo mejoramos esto, pudimos cambiar alguna debilidad en amenaza, podemos traer o agarrar alguna de esas oportunidades que habían hacia afuera del entorno. Bien. Y en función de eso, de ese análisis FODA o de ese nuevo análisis FODA, volver a hacer una estrategia. ¿Para qué? Para poder saltear y ir a ese futuro o a ese estado de situación que queremos estar en un futuro cercano, dependiendo de cómo elaboremos la misión, bien, o en un futuro lejano, en esa visión a largo plazo donde quiero estar. ¿Qué va a pasar? Sí, me voy a encontrar con barreras en el entorno, y sobre todo en el entorno externo, y a veces en el propio universo interno nuestro, nos vamos a encontrar con barreras. ¿Ah? No, que aquello no se puede hacer, seguir haciéndolo de esta manera, que así como lo estamos haciendo nos daba resultados, sí, pero si cambiamos podemos hacer mejores cosas. ¿Ah? Y esas barreras las encontramos dentro de la empresa o dentro de nuestro entorno, microentorno, y afuera de nuestro entorno. Bien, a veces las barreras son también los propios clientes que no se arriesgan a decir, bueno, ¿puedo invertir un poquito más en los productos o servicios que me está brindando mi proveedor o lo dejo así? Y bueno, sí, es una barrera también, porque los clientes estarán dispuestos a pagar algo, un servicio mejor o otro valor más sobre las cosas que yo le estoy dando, o dicen, no, prefiero seguir como estamos para no, no dañar o no perjudicar en algo mi estructura. Y bueno, es una barrera también. Bien, venimos bien hasta aquí. Cortito, nada, por ahora, nada muy complejo. Bien, el enfoque sistémico o el enfoque de sistemas habla de ver el bosque y no el árbol. Bien, y eso viene de la famosa metáfora de si hay un bosque
y un árbol se está prendiendo fuego, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, sí, lo primero que tendremos que hacer es tratar de salvar el bosque. El árbol ya se prendió fuego. ¿Bien? Y eso va también un poco de la mano a veces con los recursos humanos o el tipo de recursos humanos que tenemos, ¿bien? Eh, Podemos ver, bueno, que eso en sí va más relacionado al Departamento de Recursos Humanos, propiamente sí dicho. Podemos ver que decir, bueno, hay un trabajador que siempre bueno, tiene algún problema, siempre tiene alguna dificultad, algo para desarrollar las tareas, algún pero o alguna contra, ¿bien? Y bueno, sí, claramente es algo, un aspecto que puede caer o ser negativo en el resto del entorno. ¿Ah? Por eso tenemos que ver todo como si fuera un bosque. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, primero lo que tenemos que hacer, si el árbol se está prendiendo fuego, bueno, salvemos al resto del bosque. Bien, y después vemos qué hacemos con el árbol. ¿Podemos recuperar el árbol? ¿Podemos curarlo? ¿Podemos sanarlo? ¿O tenemos que sacar ese árbol y plantar uno nuevo? Y bueno, y a veces hay decisiones que hay que tomarlas. ¿Ah? Por eso también dice tener la visión totalizadora y de conjunto, es decir, bueno, ver todo como un universo. Hay empresas que, y eso se desprende mucho de la gestión vertical, del sistema logístico vertical, donde dicen, bueno, en sí todas las áreas trabajan de manera independiente, no hay ninguna conexión entre las áreas. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Y bueno, a veces se apunta más a la eficiencia departamental, lo que quiere decir que la eficiencia departamental no va a ser una eficiencia, o no quiere decir que la eficiencia departamental sea una eficiencia en todo su conjunto. ¿Ah? Otro punto importante del enfoque de sistemas es entender las interacciones y sus efectos. Bien, nosotros sabemos, y creo que ya lo hemos visto acá, eh, el famoso esquema de espina de pescado, ¿bien? Nosotros sabemos que a cada acción que nosotros cometemos va a haber una reacción, ¿bien? Si yo hago algo, bueno, va a tener un efecto. Puede ser el efecto deseado o, no, o el efecto no deseado, ¿bien? ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué pasa más con, sobre todo con en el ámbito logístico empresarial? Es que el efecto deseado en sí siempre tiene que ser superar las expectativas del cliente. ¿Bien? Hay una causa final y esa causa anteriormente van a existir una secuencia de subcausas y a su vez esas subcausas van a tener una secuencia de efectos y subefectos. ¿Bien? El famoso efecto dominó, ¿bien? Que puede ser para bien o para mal. Yo hago una acción y bueno, ¿cuál va a ser el efecto deseado? El que queremos es superar las expectativas del cliente, mejorar nuestro entorno, ¿para qué? Cuando hablo de mejorar, hablo de la mejora continua, ¿no? Mejorar nuestro entorno, ¿para qué? Para lograr la eficiencia en la cadena de abastecimiento, hasta el final, y con eso superar las expectativas del cliente. Obviamente que ese tiene que ser el efecto deseado, y todas las causas y las subcausas tienen que apuntar a eso. ¿Ah? Lo que sí tenemos que entender y que tiene que quedar claro es que a cada acción o a cada interacción hay un efecto. Bien, y esto se va a dar en todo aspecto de cualquier sentido, ya sea tanto laboral como social, como familiar, como personal. ¿Verdad? Si yo cometo una acción, bueno, ¿cuál va a ser la acción? ¿Cuál va a ser el resultado de esa acción? ¿No? Y como objetivo es el resultado final. ¿Verdad? El resultado final, obviamente, que siempre tiene que ser, bueno, superar las expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque es el cliente el que nos está dando su dinero para que hagamos las cosas bien y superar sus expectativas. ¿Ah? Por lo general, al cliente no le va a importar todo lo que yo hice o lo que tuve que hacer para poder cumplir con el servicio que tenía previsto, que teníamos pactado. A mí no le interesa. Bueno, ¿qué tuviste que hacer? Bueno, yo tuve que mover un elevador, cargar un camión, descargarlo, eh, movilizar tantos recursos humanos, etcétera, etcétera. Bien, al cliente no le interesa eso. ¿Qué le interesa al cliente? Bueno, tener
su producto en tiempo y forma, en las condiciones correctas, en el tiempo solicitado, bien, de la calidad del servicio correcto, o la calidad del servicio esperado, bien. Ya ante una falla de ese sistema o de ese resultado, bueno, ¿qué va a quedar? Y bueno, va a quedar una duda en el cliente, bien. Y si esa duda es reiterativa, ¿tá? Se reitera una vez más, o esa falla, ¿el cliente va a esperar a que haya una tercera falla? No, seguramente ante la segunda falla ya decís, bueno, ya no tengo confianza en este proveedor. Este proveedor ya me falló una vez, me falló dos veces, no puedo esperar a que me falle una tercera vez. Entonces, hay que solucionarlo de alguna manera. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? Al resultado final, y sí, el costo siempre es logístico total. ¿Tá? Todo lo que hagamos en nuestra empresa, nuestra área, en todo aspecto, ¿tá? El costo va a ser siempre logístico total. ¿Por qué? Porque ante una falla o a ese efecto no deseado, bien, el desembolso que va a terminar siendo, bueno, un costo extra financieramente. ¿No? Por eso es importante los procedimientos estén todos bien redactados, que no hayan fallas, y obviamente que esos procedimientos tienen que estar demostrados empíricamente, que tienen que estar demostrados, hechos con resultados fácticos. Ah, no sirve que se haga un procedimiento de una persona escrita sentado en un escritorio haciendo un procedimiento que en sí jamás tuvo contacto, conocimiento con las cosas que se hacen, ¿no? Con las tareas que se hacen. Bien, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo bastante válido para esta situación. Una vuelta hicimos, creo que ya la comenté, hicimos una consultoría en una empresa que es un grupo de farmacias. Bien, debe ser el tercer grupo de farmacias del país, el segundo o el tercero. La cuestión es que ahí sí se notaba que había un esquema o un sistema logístico vertical de gestión empresarial. ¿Bien? Había un jefe de logística. ¿Eh? Y la verdad, yo creo que la industria farmacéutica es uno de los sectores que, primero, es el que más mercadería mueve en relación peso-volumen, bien, versus costo. ¿Verdad? Son mercaderías, productos caros para el volumen que en sí mismo tienen, ¿verdad? Este, por ejemplo, una caja de remedios, sí, una cajita de remedios son 10 pastillitas que mide una cajita 10 por 3 centímetros por 1 centímetro de alto y, y quizás ese producto valga o tenga un costo superior a los 500 pesos, sí. Entonces la relación peso-volumen versus costo es altísimo. ¿No? La cuestión, y el ejemplo venía que, ¿por qué? Porque el jefe de logística había diseñado todos los procesos, pero resulta que hacía casi 7 años que los trabajadores, más de 7 años, que los trabajadores no conocían a la persona, nunca había empezado el depósito. Entonces, ¿cómo puede gestionar logísticamente una empresa si jamás estuvo en la cancha? ¿Cómo yo puedo armar, perdón, la vida sería, ¿cómo puedo tomarme el atrevimiento de armar un proceso logístico sobre algo si yo jamás estuve metido dentro del depósito e interactuando con las personas involucradas en el día a día, a ver cómo realizaban las tareas, cómo se podían mejorar, eh, qué herramientas tenían? Y sí, sentado, haciendo, hoy en día me puedo meter en ChatGPT y decir, bueno, hacer un procedimiento de distribución para la industria farmacéutica. Y sí, ChatGPT seguramente me dé algo. Y bueno, yo no puedo tomar eso, pero eso está demostrado empíricamente para mí, para mi resultado, para mi lugar donde estoy, dentro de mi entorno, porque ChatGPT de repente me puede sacar, sí, bueno, te tomé las mejores procesos de la industria farmacéutica, no sé, Estados Unidos. Sí, perfecto, pero en logística de Estados Unidos claramente no funciona de la misma manera que acá, que en este entorno en el que estamos inmersos nosotros hoy en día. ¿No? Bien, por eso el resultado final, el costo logístico siempre va a estar, ¿va? Para bien o para mal. La idea es que siempre siga para bien y que el costo logístico, cada vez que hagamos la acción,
sea menor. ¿Tá? Ahí es cuando hablamos de eficiencia y eficacia y efectividad. Ahora, ¿qué pasa con ese costo logístico total? Yo puedo ser eficiente, cada vez voy a ser más eficiente, voy a realizar de nuevo la acción, encontré puntos de mejora, mejoro, sigo siendo más eficiente, pero ¿qué pasa? Va a llegar a un punto que yo no puedo ser más eficiente, o no podemos ser más eficientes en nuestra gestión. ¿Por qué? Porque ya optimizamos los costos al máximo. Bien, y ahora el desafío, como decía la clase anterior, se trata de trabajar sobre la efectividad. Bueno, yo ya tengo estos recursos, más no los puedo hacer más eficientes o no los puedo optimizar más. Bien, bueno, ahora, ¿cómo puedo hacer mejores las cosas? ¿O qué mejor puedo hacer con estos recursos que yo tengo? Y ahí entra el verdadero desafío logístico. Bien, bueno, venimos bien hasta aquí. Voy a desplegar esto. Bien. Bueno, están las distintas formas de gestionar las empresas, por áreas, la gestión vertical, por áreas transversal y por procesos logísticos internos. ¿Bien? Característica de la gestión vertical, cada departamento busca su propia eficiencia. La eficiencia departamental no significa eficiencia empresarial o eficiencia general. ¿Tá? Eh, y esto apunta a que, bueno, cada sector busca su propia eficiencia, ¿tá? Que al no haber esa comunicación fluida entre las distintas áreas, bueno, yo mi trabajo es este y yo lo tengo que hacer de manera eficiente independientemente de lo que quiera o de lo que pueda hacer producción o lo que pueda hacer almacenaje o lo que pueda hacer distribución. Cada área trabaja de manera individualista, podemos ponerle ese epíteto calificativo, ¿no? Ser individuales. Imaginemos esto, compra, dice, bueno, tengo que salir a comprar materia prima, encontré una materia prima más barata, bien, bueno, es eficiente en el control o en la gestión de los recursos financieros, compré una materia más barata, pero ¿qué pasa? Ya producción va a decir, bueno, pero yo con esta materia prima no me alcanza ni para producir la misma cantidad que producía antes, o requiero más cantidad de materia prima, o el producto final va a ser de peor resultado o de peor calidad que el producto que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la materia prima no es mala, es mala o es más barata. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Sí, producción es, compras es eficiente, producción no va a ser eficiente, ¿por qué? Porque tiene que producir más o va a producir menor cantidad, y distribución, ¿qué va a terminar pasando? Bueno, el cliente o el consumidor final no está complacido con el resultado final del producto, entonces dice, bueno, yo opto por comprar en otro lado, o ir a pedir mi servicio en otro lado. Bueno, poca comunicación horizontal, diferencias y rencillas internas, siempre pueden existir problemas. Eh, el clásico, y ahí es donde puede aparecer el famoso árbol que se está prendiendo fuego. Acciones estratégicas con poca o ninguna coordinación, ¿por qué? Porque todos los sectores dicen, bueno, no, yo tengo que trabajar bajo de manera eficiente independientemente de lo que pase con los demás. Y es como, eh, volvemos a los recursos humanos. Mm, Hay muchos trabajadores que dicen, bueno, por no ponerlos a todos en la misma bolsa, digamos, hay muchos recursos humanos, que es válido también. Dicen, no, no, a mí solo me pagan por esto y esta es mi tarea y no voy a hacer otra tarea más que no sea esta. Bueno, no, pero ¿por qué no dar un poquito más y colaborar con las otras áreas? ¿Para qué? Para poder gestionar o tener ese sentido de comunicación horizontal que estamos todos, o a lo que en realidad el mundo empresarial apunta en la actualidad. Y a su vez, también existe inflexibilidad organizacional. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los procesos, a veces, y vuelvo a decirlo,
como están escritos o diseñados por una persona, o mismo también por un tercero, que están, en realidad muchas empresas contratan consultorías para hacer, bueno, quiero que me elaboren los procesos, y hay muchas empresas que, no voy a decir que venden humo, porque bueno, cada cual hace lo que le corresponde, pero hacen un pequeño análisis sobre la situación y bueno, y a partir de ahí elaboran los procesos. Entonces, que en realidad para hacer una buena auditoría y consultoría, mínimo se precisan 4 meses para estar trabajando inmerso y estando en las tareas diarias de cada uno de los trabajadores o tratar de por lo menos estar bastante empapado de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, en qué lo hacen, por qué lo hacen, sobre todo el por qué. Y a veces ese tiempo que hay consultorías, que hay consultores y dicen, bueno, no, yo en un mes me alcanza. La verdad que la persona que lo hace en un mes lo aplaudo. ¿Por qué? Porque en un mes, entender, no puede hacer nada. Eh, Vamos a lo mismo cuando hacen el famoso contrato a prueba de 3 meses con los trabajadores. En 3 meses no puede aprender todo el trabajador de cómo hacer todas las cosas. ¿Cuánto precisa? Y sí, quizás precisa 6 meses, quizás precisa un año, si las tareas son muy complejas. Hay mucho que dar. Entonces, eh, y yo la verdad a veces, esto desde el punto de vista personal, no entiendo cómo las empresas contratan a alguien por 3 meses sabiendo ya que a los 3 meses lo van a sacar. Eh, Me parece ahí que pueden estar fallando un poco la parte de contratación de recursos humanos. ¿Ah? Pero la inflexibilidad organizacional que nos dice, bueno, se hace esto de esta manera, pese a que quizás no lo hayan analizado 100% y demostrado empíricamente. Un ejemplo real, también cuando teníamos la distribuidora de lubricantes, eh, bueno, cuando en realidad pasamos a ser distribuidores de Petrobras, Petrobras nos exigió que estuviéramos trabajando bajo normas técnicas, un ISO 9001, no me acuerdo del 2000 cuál era. Bueno, la cuestión es que contratamos a una empresa para hacer todo lo que era la gestión, la capacitación, y la empresa está tercerizada. eh, la verdad que en realidad no cumplí con las cosas, porque también venía a hacer un trabajo, pero en realidad no estaba nunca presente. Entonces venía con los manuales ya preestablecidos que una vez que yo los leí, porque en mí estaba leerlos, analizarlos y, bueno, y firmarlos, los procedimientos, y no tenían nada que ver con lo que nosotros hacíamos. Entonces, eh, había muchas cosas que se les escapaban. ¿Por qué? Porque no estaban presentes en ese día a día. ¿Qué es lo que hay que hacer? Realmente una buena empresa de auditoría y consultoría que hace, bueno, se tiene que estar presente en la empresa durante X periodo de tiempo, no tiempo menor a 4 meses, porque el que lo haga menos, vuelvo a decir, lo aplaudo, porque es imposible hacerlo. Entonces, para ver esto, o para redondear esta parte, el proceso es el conjunto de actividades entrelazadas entre sí que, partiendo de una o más entradas, lo transforma en una o más salida. Bien, en una punta el proveedor, en la otra punta el cliente. Bien, nosotros establecidos en el medio, bien, con todos nuestros procesos. Bueno, ¿qué procesos tenemos? Bueno, tenemos procesos de recepción de mercadería, tenemos procesos de almacenaje o almacenaje, producción y almacenaje, ¿tá? O solo almacenaje de producto terminado, y la distribución al cliente. Bien, esos son nuestro enfoque de los procesos tiene que estar metidos ahí. Siempre en un mapa de proceso horizontal. Es decir, donde haya buen flujo de información, buena comunicación, comunicación eficiente y efectiva, ni más ni menos. ¿Ah? No podemos entrar en bueno, esto que se haga así nomás y listo. No, no, bueno, tiene que haber un procedimiento para hacer las cosas. Y después está la retroalimentación. ¿Tá? Que obviamente que la retroalimentación siempre parte desde el cliente. Bueno, yo le entregué el producto al cliente, que también viene parte,
o tiene algo que ver con el servicio de atención al cliente, perdón, servicio y atención al cliente, ¿tá? Y decir, bueno, nosotros le entregamos el producto al cliente, bueno, ¿el cliente quedó satisfecho? Sí, quedó satisfecho. Bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar que ese cliente o que superemos eso, esa satisfacción del cliente? ¿Tá? Obviamente, ¿qué pasa? A medida que nosotros lo hagamos y lo mejoremos en todas las partes del proceso, ¿tá? Para lograr siempre superar las expectativas del cliente, el cliente siempre nos va a exigir un poco más. En realidad, tenemos que saber medir hasta dónde llegar. ¿Por qué? Porque el cliente, una vez que lo acostumbramos a algo, a superar sus expectativas, diciendo, bueno, siempre a buen tiempo, bueno, el cliente no va a esperar menos de eso. Y lo difícil no es llegar a hacerlo, lo difícil es sostenerlo y mantenerlo en el tiempo. Y a su vez ir mejorándolo constantemente. ¿Ah? Pero ¿qué pasa hoy en día con la retroalimentación? ¿Ah? Hoy en día, la retroalimentación también va por parte y recorre el camino inverso, ¿ah? Que va desde el proveedor hacia el cliente. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías así lo permiten. Si vamos a la vida cotidiana nuestra de cada día, nosotros queremos comprar algo, necesitamos algún servicio o algo, o lo que sea, y bueno, tenemos información en tiempo real y podemos comprar haciendo simplemente, poniendo simplemente un clic en el mouse y poniendo y escribiendo 8 dígitos en un lugar para pagar. Es lo que tenemos que hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque a su vez la retroalimentación también va desde el proveedor hacia el cliente. ¿Tá? Y eso en sí, nosotros como trabajadores del sector logístico, lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque también, así como nosotros y el proveedor puede llegar a dar información, el cliente también le puede ir a comprar directamente al proveedor. Eso ya lo llegamos o lo traspolamos a una logística de almacenaje y distribución a pequeña escala, donde nuestros clientes no nos compran tanto servicio, sino nos compran artículos terminados. ¿Ah? Y la distribución se hace de artículos terminados. Bueno, objetivos. Aumentar la eficacia y la eficiencia, mejorar continuamente la calidad, ¿tá? Y acortar los tiempos de producción y entrega. Parte fundamental de todo esto. ¿Tá? El cliente tiene necesidades, nosotros también podemos trasladar esas necesidades del cliente a nuestros proveedores, porque volvemos a lo mismo. Eh, yo voy a movilizar mercadería de acuerdo a lo que necesite el cliente. No voy a hacer una importación desde el lejano oriente de un contenedor flotando por 75 días en el océano hasta que llegue al puerto de Montevideo para traer mercadería o productos que los clientes no necesiten. Bien, entonces, esas necesidades que tiene el cliente también van a ser nuestras necesidades, ¿tá? Puntualmente. Y en esa secuencia de objetivos va a pasar por todos los departamentos de la empresa. Bien, el departamento de compras o abastecimiento, ¿tá? Almacenaje, producción, almacenaje, producción y almacenaje, y después distribución. Obviamente que están también las actividades secundarias o de apoyo, que son las que dicen, bueno, en toda la parte administrativa de la empresa, el cliente llama, pide, solicita mercadería, solicita productos o solicita que se le entreguen productos en tal lado, en tal otro y en tal otro. Bien, eso es una actividad de apoyo también. ¿Verdad? También la parte financiera y económica. Bueno, sí, el cliente llamó para hacer el pedido de esto, pero el cliente tiene 2 meses de atraso y hace 2 meses que no nos paga. No puede ser. Bien, por eso todas las áreas de la empresa tiene que haber o tiene que estar todo fluido para que haya, no sé si sinergia es la palabra correcta, ¿para qué? Para poder transformarla y dedicársela a la satisfacción del cliente. ¿Ah? Imagínense en un mapa de proceso vertical donde cada departamento busca su propia eficiencia. Bueno, atención al cliente, recibe el pedido del cliente. Lo pasa a producción o a distribución o a preparación de pedidos. Bien, y de repente por allá, una vez que después se termina de hacer todo el pedido y está a punto para ser embarcado, para entregar,
finanzas o el área administrativa contable de la empresa dice, no, ese pedido no puede salir porque el cliente tiene un saldo adeudado de hace 3 meses que no paga los servicios. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos pretender o qué hacemos con todo ese movimiento que hicimos de la carga? Porque si el pedido no sale, nos va a ocupar un espacio de un pedido ahí pendiente para entregar de X volumen y X metros cuadrados. Bien. Lo cual implica, bueno, hasta que no solucione el cliente el problema financiero y que pague lo que debe, el pedido va a estar ahí. Bien, nos está cocinando un costo. Y a su vez, si no se soluciona ese tema, ¿qué va a pasar? Bueno, va a venir la orden de decir, bueno, hay que desarmar ese pedido. Y vuelta para atrás a desarmar el pedido, volver a colocar la mercadería donde estaba, volver a ingresarla al stock, y es un costo. Por eso tenemos que entender que toda acción hay una reacción que puede ser el efecto deseado o el no deseado. Si vamos por el no deseado, se nos van a generar costos. Y si se nos generan costos, ya lo que hayamos hecho de manera eficiente o efectiva, ya lo vamos a perder. Bien, entonces, ¿qué implicaría eso? Bueno, no verlo como algo negativo, porque en definitiva suena la conformidad, ¿tá? Pero ver eso como diciendo, bueno, es un punto de mejora, ya sabemos que para la próxima, lo que hay que hacer, ejemplo, cambiar el procedimiento, bueno, no se prepara ningún pedido hasta que no esté autorizado por parte de la parte de financiera o gestión de cobro de la empresa. Ejemplo, ¿no? Bueno, otras partes, identificación y documentación, definir los objetivos claramente, ¿tá? O a eso donde queremos estar, especificación de los responsables, ¿tá? Y cuando hablamos de especificación de los responsables, ¿tá? Si bien uno de los principios de Deming era fomentar el liderazgo, o sea que con esto no quiere decir que seamos todos caciques y pocos indios, no, no, sino que todos podamos tener la voluntad de decir, bueno, eh, puedo mejorar, puedo tomar el liderazgo en esto, con simples acciones, ¿tá? Es decir, tomar la iniciativa, ser proactivos, eso implica tomar el liderazgo, pero a su vez tiene que haber responsables, y en realidad el responsable no tiene que estar encima de todos, sino que tiene que ser, bueno, yo tengo mi equipo de trabajo, no soy el jefe, ¿tá? Yo soy uno más, pero a su vez me responsabilizo por el trabajo de los demás. Claramente, si entramos en lo de, bueno, hubo uno de mi equipo de trabajo que le erró y ocasionó un problema, bueno, sí, no, el responsable soy yo porque era mi responsabilidad, no puedo deslindar nunca la culpa. Así como también la responsabilidad es de todos. ¿Tá? En ese sistema o en este nuevo sistema al que apunta la logística, ¿tá? Del famoso líder o los líderes de logística. ¿Tá? Otro paso importante es la simplificación. También hay empresas que elaboran procedimientos y protocolos altamente complejos y difíciles. No, no, la logística tiene que ser simple. ¿Por qué? Porque en la simplicidad está la eficiencia. ¿Tá? Cuanto menos cosas hagamos, cuanto menos procedimientos mm, se hagan, va a ser mejor. ¿Tá? En realidad no cuanto menos procedimientos, sino con los procedimientos sean más simples. Yo en una vuelta hicimos una consultoría hace poco, que tuvimos como 4 o 5 meses haciéndolo, y tenía unos protocolos y unos procedimientos totalmente, primero, obsoletos, segundo, totalmente ineficientes, se perdía tiempo, la gente que quería armar una cotización, ¿tá? Y había que esperar a que una persona aprobara la cotización, con cotizaciones simples, era una empresa que movía periódicamente, facturaba miles y miles de dólares, pero a veces una cotización simple de 200 300 dólares, y de repente podían pasar 2 días y la cotización no salía. ¿Por qué? Porque habían ciertos protocolos donde una persona habilitaba las cosas. Bueno, no. ¿Por qué? Si de repente hacían cotizaciones por X periodo, por X cantidad de dinero y al final las cotizaciones no salían ni se quedan trancadas.
había uno que sacaba una cotización urgente y salía. Este, ¿Por qué no hacerlo más simple? ¿Por qué hacer todos esos procedimientos? ¿Verdad? Y en este procedimiento era, bueno, se tomaba la cotización, se pasaba, se escribía la cotización en la planilla Excel, ahí veía quién la agarraba para cotizar, el que cotizaba buscaba de dónde de dónde sacar las cosas, cotizaba los materiales, todo lo que precisaba, eh, armaba todo una otra tabla de Excel con todos los costos, estaba el costo en origen, el costo de producción, etcétera, que en realidad eso está bien, ¿ah? Costo de producción, costo de distribución, costo de entrega, etcétera, etcétera, ella acá llegaba al final. Pero a veces se hacía todo ese procedimiento para hacer algo que realmente no lo meritaba, o que a veces el cliente tampoco lo meritaba. ¿Ah? Bueno, disminución y eliminación de actividades, y acá entra la famosa frase de Peter Drucker, que Peter Drucker decía, no hay nada más ineficiente que hacer aquello que no debería hacerse en absoluto de manera eficiente. ¿Bien? Y a veces que hay muchos pasos que no, que los tenemos que hacer o los tenemos que evitar. ¿Tá? La simplificación. Bien, y por último, reducción de tiempos de las operaciones, para tratar de reducir al máximo tiempo todas nuestras operaciones, que en sí, eh, como dijimos anteriormente, o como venimos hablando, va de la mano de la propuesta de valor, y esa propuesta de valor se da en función de que la hacemos en tiempo y espacio. Bien, reducimos los tiempos, reducimos las opciones del espacio, también, perdón, cuando voy a reducción de espacio, hablo de optimizar el espacio, ¿ah? Y en función de eso, tenemos que hacer actividades que agreguen valor y generar cosas que agreguen valor o den cierto valor agregado a todas nuestras cosas. Bien, aguárdenme un segundito. Bueno, ya está. Bien, vuelvo a decirlo, ¿tá? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para generar actividades que realmente generen valor al cliente, que le podamos dar algo más al cliente, ¿tá? Sin que nos generen más costos extra. ¿Tá? Bueno, las herramientas de análisis, cómo armar esos famosos diagramas de flujo, bien, la simbología simple, ¿ah? Tarea de operación, áreas de almacenaje, puntos de decisión y flujo de material. Bien, esto básicamente es cómo armaríamos cualquier diagrama, bien, con un rectángulo, la tarea, qué es lo que se hace, qué es lo que debe hacerse, identificar a los responsables en cada operación, ¿ah? El tiempo que incluye toda etapa también, el triángulo y las áreas de almacenaje, bien, básicamente a grandes rasgos tenemos, las empresas tenemos entre 3 y, eh, y 4 áreas de almacenaje, ¿verdad? Que es recepción de la mercadería, almacenaje y distribución o zona de preparación de pedidos. Bien, y si tenemos un proceso productivo, vamos a tener recepción de la mercadería, almacenaje de materia prima, producción, que va en rectángulo, y en el otro triángulo, almacenaje, y después preparación de pedidos o distribución, o expedición, como quieran llamarlo. Bien, los rombos son las tomas de decisiones o los puntos de decisión. ¿Tá?
¿Qué hacemos? ¿Se sigue preparando el pedido? ¿No se sigue? ¿Por qué no se hace? ¿Qué esperamos? ¿O de qué dependemos para proseguir? Por ejemplo, eh, en la aceptación por parte de finanzas que el cliente tiene crédito disponible para poder seguir con la operación nuestra. Bien. Y el flujo de material. ¿Ah? Obviamente esto que también hay que agregarle para que sea completo, bueno, la línea punteada que son los flujos de información. ¿Ah? El flujo de información, esa retroalimentación que nosotros vamos teniendo constantemente. ¿Ah? Eso, a grandes rasgos, lo que vendría a ser un pequeño diagrama de flujo simple, obviamente que podemos darle mayor grado de complejidad a todas las tareas. Bueno, y la mejora de los procesos, volver a conceptualizar los procesos. Esperen, vamos a hacer este cartel acá. Ahí está. Volver a conceptualizar los procesos para alcanzar las mejoras en el desempeño. Y eso significa preguntarse cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo hacer mejor. ¿Tá? Si se acuerdan, cuando si vieron todos, o pudieron ver el video sobre el método Kaizen, ¿tá? Eh, Kaizen viene eh, de mejorar las cosas, viene de hacer las cosas para mejor. Bien, entonces, esto es lo que habla, bueno, de ese video del método Kaizen, es decir, cada uno o cada uno de los trabajadores, nuestras cosas, mismo nuestra vida cotidiana, etcétera, hacer las cosas un 1% mejor que la última vez o que el día anterior. Bien, eh, eso quiere decir, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Tá? Sí, a ver, también es difícil poder decir, bueno, sí, todos los días voy a mejorar un 1%. Bueno, sí, en realidad en la teoría sería divino. Imaginemos que en nuestras empresas mejoremos un 1% o seamos eficientes un 1% de nuestros costos por día en nuestras empresas. Bueno, pero un 1%, bueno, no es nada, mejor un 1%. Mm, pero multipliquémoslo ese 1% por los 366 días del año, en el caso de que haya un año bisiesto. Sí, bueno, exponencialmente ese 1% va a crecer. Bien, imaginemos que, bueno, un simple ejemplo. eh, multiplicamos, o nos ponemos, bueno, vamos a optimizar en $10 por día, no sé, un 1%, ¿ah? $10 por día nuestras tareas. Bien, está bien. Esos $10 en un día, bueno, ahorraste $10 en un día, no es nada, bueno, no, pero multiplicarlo por 365, ¿va? Nos da $3.650 en un año de margen de eficiencia. Bueno, ¿y qué hicimos? Bueno, ¿sabes qué? Hoy agarramos $10, no sé cuánto vale una resma de hoja. Supongamos que vale, ¿qué vale? 250 pesos, 200 pesos, ¿está? $5. Está bien, ahorré una resma de hoja por día. Bueno, no es nada una resma de hoja por día. Sí, pero multiplicar en los 365 días del año, ¿cuánto nos da? Y bueno, ahorramos a fin de año, cuando cerramos el ejercicio, decimos, bueno, ¿sabes qué? Ahorramos $1.300 en hojas. A 4. Es un número importante. ¿No? Bueno, y eso multipliquémoslo por el resto de las acciones eh, periódicas de la empresa. Por eso siempre está la pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo se mejoran continuamente los procesos? Mediante el famoso modelado de los procesos. Analizar los recursos, ¿tá? La entrada de la mercadería, la salida de mercadería, el control, ¿tá? Y en función de eso, el método. ¿Tá? Vemos que verticalmente tenemos eh, la parte tangible de esta cadena, ¿tá? De cómo hacer las cosas. Bien.
Y vertical, perdón, horizontalmente tenemos los recursos y el control. ¿Tá? Por eso decimos que todos los recursos, y si nosotros trabajamos en ese mapa de proceso horizontal, donde todos están bajo el mismo nivel, está bien, puede haber departamento de compras, con su gerente de compras, ¿tá? Pero en realidad siempre trabajando todos en el mismo escalón. O sea, nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. ¿Tá? Y esto habla que la verdadera conceptualización se va en que el verdadero mapa de proceso horizontal es tan importante como la persona que está eh, de seguridad en la portería de la entrada, perdón, valga la redundancia, en la portería, ¿verdad? Que es tan importante haciendo un control de acceso de quién entra y quién no entra, de quién sale y quién no sale, ¿verdad? Hasta mismo los socios inversores de la empresa. ¿Verdad? Eso es cómo quedaría armado un verdadero mapa de proceso horizontal, con la teoría, de nuevo, nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Bien. Las áreas de mejora, donde se encuentran las mejoras, tenemos el flujo de materiales, esperas y procesos innecesarios. ¿No? Ahí se me fue, perdón. Todo aquello que no debe hacerse en absoluto debe eliminarse. Eliminar el despilfarro es un. Que bueno, para los que vieron el video estaba ahí. Hablaba de eso de eliminar el despilfarro, eliminar todo aquello que no debería hacerse en absoluto, eliminar movimientos de mercadería innecesarios. ¿Ah? El flujo de información, errores o falta de datos y de registros y falta de oportunidad de información. ¿Ah? Eh, ¿Cuántas veces se ha pasado que bueno, la persona que atiende al cliente, bueno, sí, le toma, no sé, supongamos, le toma el pedido, bien, le toma el pedido así nomás, simple y lisa y llanamente, y no hay, perdón, y se pierde una perfecta oportunidad de ganar más información y de obtener más información o de simple, o con el hecho de tratar de ofrecerle algo más al cliente, ¿bien? De tener información de él, sacar más cosas. ¿Sí? O una simple operación de decir, bueno, está así, te mando el pedido y cortamos la conversación por ahí. Pero no le preguntamos, ¿para cuándo lo precisa? ¿En qué tiempo lo precisa? ¿Ah? ¿De qué manera? Si tiene lugar para poder descargar un camión o precisa que se mande una camioneta o un medio de transporte más chico. Toda esa información que, bueno, quizás en ese momento parezca innecesaria, pero después, al final de la operación, termina siendo muy necesaria. ¿Sí? ¿Y en qué horario se puede entregar la mercadería? En ese proveedor, o perdón, en ese cliente. O también, ¿a qué hora estamos disponibles o hasta qué hora se puede retirar mercadería de ese lugar? ¿Bien? Por eso el flujo de información tiene que ser importante. Y el tiempo del ciclo del pedido. ¿Ya? El tiempo del ciclo del pedido es quizás una de las partes más importantes de toda la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque cuanto más se reduzca el tiempo del ciclo del pedido, bien, nuestro cliente va a volver a consumirnos. Y si el cliente demora menor tiempo en consumir mercadería, ¿tá? Quiere decir que va a volver a comprar más rápidamente. Entonces, yo al comprar más, al cliente, entregarle más rápidamente, también voy a ingresar mercadería más rápido, y cuanto más rápido sea ese tema, ¿tá? Los metros, que es una cuestión matemática nomás, los metros cuadrados de mi almacén y mi depósito, los costos los voy a licuar sobre mayor movimiento de mercadería y no voy a tener tanta mercadería depositada en el almacén esperando a que el cliente llame y los compre. Y quizás el cliente nos vuelva a llamar dentro de 3 meses. ¿Ah? También está, y a veces cuando entra el tema de la logística como servicio, ¿tá? También poder trabajar en ese aspecto con el cliente, identificar sus tiempos de compra, ¿tá? Y llevarlo al cliente a que reduzca su tiempo de compra. A nosotros como operadores logísticos no nos sirve decir, bueno, nuestro cliente tiene la mercadería almacenada durante mucho tiempo y no la saca.
¿Por qué? Porque a mí los costos se van a inflar también un poco. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, trabajar con él para poder decir, bueno, ¿cuál es el tiempo mínimo y máximo de rotación de mercadería sobre este cliente? Y eso estudia y se saca con números, que son los famosos, o le podemos trasladar a los famosos indicadores de gestión. ¿Tá? Entonces, el tiempo de ciclo de pedido también va en las actividades paralelas, esas actividades de apoyo secundarias, bien, y minimizar las interrupciones en el tiempo de ciclo. Evitar quiebre de stock, ¿tá? También evitar la madeja es la acumulación de pedidos también. Y bueno, y por último, debe apoyar la ventaja competitiva sustentable. ¿Tá? Diferenciación, eso a mí me diferencia de los demás. ¿Tá? Calidad cero de efectos, durabilidad y funcionalidades y el servicio postventa. ¿Tá? O sea, que yo el servicio, y como decíamos hace un rato, ese servicio que yo doy, ¿tá? O el punto en que yo superé las expectativas del cliente, lo tengo que mantener en el tiempo. ¿Tá? A mí no me sirve superar hoy, cumplir hoy y ya mañana no poder cumplirlo. Y pasado tampoco. ¿Tá? Porque de nuevo, ya ante una falla, esta bien el cliente la puede llevar. Dos fallas y ya es muy difícil que prosiga. Y el cliente no se va a arriesgar a tener una tercera falla en el sistema logístico, ¿tá? O en el sistema de abastecimiento propio. Bien. El costo habla de rediseño de productos, las nuevas tecnologías de producción, obviamente que también va en las nuevas tecnologías de producción, también van de la mano las nuevas tecnologías en la utilización de almacenaje, ¿verdad? Como yo movilizo las cargas dentro, si tengo un control o la trazabilidad de vida de la mercadería, bien. La reducción de desperdicios y la reducción de inventario es punto clave, ¿tá? Cuanto menos desperdicios tenga y menos inventario tenga, que ahí hago un paréntesis. El inventario no es que yo reduzca al mínimo mis inventarios, sí. Tengo que reducirlo de la manera que pueda cumplir con la demanda, más la demanda inesperada, ¿tá? Más el lead time. El lead time, recordemos, era el tiempo en que demoraba el ingreso de la mercadería entre que le colocaba la orden de compra al proveedor y me llegaba la mercadería a mi depósito. ¿Tá? Y por último, respuesta rápida, confiable y flexible. Bien, la personalización de los productos, bueno, sí, en muchos depósitos, almacenes, y sobre todo los que sean las personalizaciones logísticas, y bueno, si da otro valor agregado, también, bueno, hay personalización de productos, armado de promociones, armado de ofertas, etcétera, mejores o mejoras en el empaque, eh, cosa que se da mucho en muchos depósitos, en algunos almacenes de zonas francas, ¿verdad? Que ellos lo que hacen es, bueno, viene la mercadería a granel y y acá se les arma el empaque, se les pone el empaque correspondiente, con las instrucciones y la grifa en castellano, en el caso con el famoso inserto también, etcétera. Reducción del tiempo del ciclo del pedido y aumento de las frecuencias de entrega. ¿Tá? Y con esto sería todo por hoy. Bien.